En los antiguos días de Israel, cuando los jueces guiaban al pueblo a través de épocas de crisis y liberación, un clamor comenzó a resonar con fuerza creciente. Al observar a las naciones vecinas, con sus reyes imponentes y su aparente estabilidad, los israelitas sintieron una profunda necesidad de ser como ellos. «Queremos un rey», exclamaron al profeta Samuel, sin darse cuenta de que, al pedir un líder humano, estaban rechazando sutilmente la soberanía divina. Samuel, un hombre de fe inquebrantable, sintió el peso de esta petición. Le entristeció que el pueblo deseara un rey, pues comprendió que el verdadero liderazgo siempre había provenido de Dios mismo. Sin embargo, en obediencia a la voz divina, Samuel aceptó la misión de ungir al primer monarca de Israel. Y así, en un encuentro que el destino había tejido con hilos invisibles, apareció Saúl. Saúl, un joven de la humilde tribu de Benjamín, no poseía la distinción de la realeza. Era alto, apuesto y fuerte, pero su vida giraba en torno a tareas sencillas, como buscar los asnos perdidos de su padre. Fue en medio de esta tarea cotidiana, lejos de cualquier pompa, que el destino lo llevó a la presencia de Samuel. Cuando el profeta posó sus ojos en Saúl, una voz resonó en su corazón: «Este es el hombre que gobernará a mi pueblo». A pesar de la modestia y las vacilaciones de Saúl, Samuel lo ungió en secreto, derramando aceite sobre su cabeza. Aquel gesto silencioso marcó el inicio de una nueva era para Israel, una era de reyes y reinos. La unción no fue solo un rito, fue una transformación. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl con un poder inusual, preparándolo para un llamado que aún no comprendía del todo. Poco después de su unción, Saúl seguía siendo un hombre de incertidumbres. Cuando Samuel reunió al pueblo para presentar a su nuevo rey, Saúl, abrumado por la responsabilidad, se escondió entre el equipaje, intentando evadir el peso de su destino. Pero fue encontrado y llevado ante la multitud expectante. Su imponente estatura y su noble presencia impresionaron a todos. ¿Es este el hombre que el Señor ha elegido?, se preguntaban, y un grito unánime resonó: «¡Viva el rey!». Aunque su aceptación fue general, Saúl sabía que la unción no equivalía a la preparación. Sin embargo, la oportunidad de demostrar su valía no tardaría en llegar. Los amonitas, antiguos adversarios de Israel, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad. Su mensaje era cruel: se rendirían, pero a cambio, a cada habitante se le arrancaría el ojo derecho. La noticia sembró el pánico y la desesperación en todo Israel. Fue entonces cuando Saúl, todavía absorto en sus labores agrícolas, escuchó el clamor del pueblo. El Espíritu del Señor vino sobre él con una fuerza abrumadora, encendiendo en su interior el coraje y el liderazgo latentes. En un acto audaz y simbólico, Saúl cortó 2 bueyes en pedazos y los envió por todo Israel, acompañados de una advertencia: quien no se uniera a él en la batalla contra los amonitas sufriría el mismo destino. El temor de Dios se apoderó del pueblo, y un vasto ejército se reunió. Con astucia y valentía, Saúl lideró a los israelitas hacia una victoria decisiva, liberando a Jabes de Galaad y consolidando su posición como el ungido de Israel. La victoria contra los amonitas afirmó a Saúl en el trono, uniendo al pueblo bajo su liderazgo. Sin embargo, la verdadera prueba de su obediencia aún estaba por venir. Los filisteos, un enemigo formidable y organizado, comenzaron a amenazar nuevamente las fronteras de Israel. La tensión creció, y el pueblo, temeroso, esperó la señal de Saúl. Samuel había dado al rey una instrucción clara: debía esperar 7 días para que el profeta llegara y ofreciera sacrificios a Dios antes de cualquier batalla. Era una prueba de paciencia y fe. Los días pasaron, y la situación se volvió insostenible. El ejército filisteo se acercaba, y los soldados de Saúl, atemorizados, comenzaron a desertar. El gran ejército se dispersó, dejando al rey con un puñado de hombres. La ansiedad de Saúl crecía con cada hora. Su ejército menguaba, los enemigos avanzaban, y Samuel no llegaba. La presión era abrumadora, y Saúl, temiendo la derrota sin la bendición divina, tomó una decisión fatídica: ofreció él mismo el sacrificio. Justo cuando terminaba el ritual, Samuel apareció. Al ver lo que Saúl había hecho, la decepción del profeta fue profunda. «¿Qué has hecho?», preguntó Samuel con severidad. Saúl intentó justificar su impaciencia y la presión de la batalla,
pero Samuel fue inflexible. Le advirtió que su desobediencia le costaría el reino. La obediencia es mejor que el sacrificio, le dijo, sellando el destino de Saúl. Aunque Saúl siguió en el trono, la advertencia de Samuel resonó en su mente, pero no lo llevó a una profunda reflexión sobre su error. La siguiente misión sería aún más decisiva. Dios, a través de Samuel, le dio a Saúl una orden directa: destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel. La instrucción era clara: aniquilar a todos, incluyendo al rey Agag, los animales y todas las posesiones. No había lugar para interpretaciones. Saúl reunió a su ejército y marchó contra los amalecitas. La victoria fue rápida y devastadora. Pero al calmarse el fragor de la batalla, algo en el corazón del rey comenzó a cambiar. Miró a su alrededor y vio animales sanos y valiosos, y el rey Agag capturado vivo. La idea de guardar lo mejor del rebaño, supuestamente para ofrecerlo como sacrificio a Dios, le pareció una solución sensata. ¿Por qué destruir algo tan valioso?, pensó. Cuando Samuel llegó al campamento, percibió de inmediato la desobediencia. El balido de las ovejas y el mugido de los bueyes eran una clara evidencia. ¿Qué es ese balido de ovejas que oigo?, preguntó el profeta con severidad. Saúl, sin dudarlo, explicó que había guardado lo mejor para Dios. Pero Samuel no se convenció. La obediencia es mejor que el sacrificio, repitió con firmeza. Fue entonces cuando la sentencia sobre Saúl se volvió irrevocable: Dios lo había rechazado como rey. Saúl permaneció en el trono, pero el Espíritu de Dios que antes lo había guiado y fortalecido lo abandonó. Sintió un vacío creciente, una inquietud inexplicable. Y, sin que él lo supiera, Dios ya había elegido al próximo rey de Israel. Samuel, siguiendo la orden divina, se dirigió a la casa de Isaí en Belén. Allí, entre los hijos de Isaí, se eligió al más inesperado: David, un joven pastor de apariencia sencilla y común. Sin embargo, Dios vio en David lo que nadie más podía ver: un corazón conforme a su voluntad. El profeta ungió a David en secreto, y desde ese momento, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él. Mientras tanto, Saúl sufría una tormenta interna cada vez más intensa. Un espíritu maligno lo afligía, provocándole constantes angustias que ninguno de sus consejeros podía aliviar. Fue entonces cuando alguien sugirió una solución: encontrar un músico hábil para tocar el arpa y calmar el espíritu atribulado del rey. Y, en un giro que parecía obra del destino, David, el joven pastor ungido como futuro rey, fue llamado al palacio para servir a Saúl. David, con su arpa, trajo alivio inmediato al rey. Cuando tocaba, el espíritu maligno se alejaba, y Saúl experimentaba momentos de paz. Saúl no lo sabía, pero el joven que tocaba para calmar su alma sería quien un día ocuparía su lugar en el trono. David pronto se destacaría por algo más que sus habilidades musicales. En medio de las constantes amenazas de los filisteos, surgió un nuevo enemigo que aterrorizó a Israel: Goliat. Un guerrero gigante que desafió a los israelitas a un combate 1 a 1. Durante 40 días, el ejército de Saúl permaneció paralizado por el miedo. Ningún soldado se atrevió a enfrentarlo. Fue en este escenario que David, aún un joven pastor, apareció para llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. Al escuchar el desafío de Goliat, se indignó. ¿Cómo podía un hombre insultar al ejército del Dios viviente y salir impune? Con un valor inesperado, David se ofreció a enfrentar al gigante, confiando no en su fuerza, sino en la protección de Dios. Saúl, escéptico, dudaba de que ese muchacho sin experiencia pudiera enfrentarse a un guerrero tan temido. Pero David estaba decidido. Le contó al rey cómo Dios le había ayudado a matar un león y un oso mientras cuidaba ovejas, y creyó que el Señor haría lo mismo con Goliat. Sin otra alternativa, Saúl le permitió ir, vistiéndolo con su propia armadura. Pero David, sintiéndose incómodo, prefirió enfrentarse a Goliat con sus sencillas herramientas de pastor, una honda y 5 piedras lisas. Frente a todos, con solo una piedra lanzada con precisión, David derrotó a Goliat. La victoria fue tan rápida e impresionante que el ejército filisteo huyó presa del pánico. La victoria de David sobre Goliat resonó por todo el reino, y su popularidad creció vertiginosamente.
El joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. El pueblo lo vitoreaba cantando en las calles: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Lo que inicialmente parecía un canto de alabanza, se convirtió en una herida abierta en el orgullo de Saúl. El rey, que antes había visto a David como un joven talentoso e inofensivo, ahora lo veía como una amenaza. Saúl no podía ignorar la creciente influencia de David. Con cada victoria en batallas, con cada gesto de valentía, el nombre de David era exaltado, mientras la sombra del rey parecía encogerse. La envidia comenzó a envenenar el corazón de Saúl, y el sentimiento de que Dios se había alejado de él solo profundizó esta amargura. A partir de ese momento, Saúl comenzó a observar a David con sospecha y preocupación. La convivencia entre ambos se volvió insostenible. En uno de los arrebatos de furia que lo afligían, Saúl intentó matar a David arrojándole una lanza mientras el joven tocaba el arpa para calmarlo. David logró esquivarla, pero el peligro era evidente. Saúl ya no confiaba en él, y el deseo de verlo muerto comenzó a tomar forma. El rey, decidido a deshacerse de la amenaza que representaba David, lo envió a misiones peligrosas, con la esperanza de que no regresara con vida. Pero, para su frustración, David siempre regresaba victorioso, ganándose aún más el corazón del pueblo. Saúl sabía que tendría que tomar medidas más extremas para eliminar a quien consideraba su rival por el trono. La obsesión de Saúl por eliminar a David crecía cada día. Ya no podía pensar en otra cosa que deshacerse del joven que, a sus ojos, amenazaba el trono. David, al darse cuenta del peligro inminente, comenzó a huir de Saúl. La persecución se extendió por desiertos, cuevas y ciudades, y Saúl movilizó al ejército de Israel para encontrar y matar a David. La persecución fue implacable, pero, sorprendentemente, David siempre logró escapar. En medio de esta fuga, hubo dos momentos que pudieron haber cambiado por completo el destino de Saúl. 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero en ambas ocasiones se negó. En la primera, mientras se escondían en una cueva, David y sus hombres vieron entrar a Saúl sin saber que estaban allí. Aunque sus hombres lo alentaron a aprovechar la oportunidad, David solo cortó un trozo del manto de Saúl como prueba de que pudo haberlo matado, pero decidió perdonarle la vida. Cuando Saúl se enteró de esto, se estremeció, lloró y reconoció que David era más justo que él, pero esto no fue suficiente para detener la persecución. En la segunda ocasión, David volvió a acercarse a Saúl mientras éste dormía en su campamento. Uno de los compañeros de David sugirió matarlo, pero David se negó, diciendo que no levantaría su mano contra el ungido del Señor. Una vez más, perdonó la vida a Saúl, demostrando su lealtad a Dios, aunque fue injustamente perseguido. La desesperación de Saúl, sin embargo, solo aumentó con el tiempo. No pudo matar a David, y el peso del abandono de Dios lo afligía cada vez más. Sus enemigos crecían por todas partes, y los filisteos preparaban un ataque decisivo. El ejército israelita estaba a punto de afrontar una batalla crucial en el monte Gilboa, y Saúl, consciente de la gravedad de la situación, sintió que el miedo crecía en su pecho. Necesitaba una respuesta, una dirección, pero Dios ya no le hablaba. No por sueños, no por profetas. Desesperado, Saúl tomó una decisión que él mismo había prohibido en su reino: buscó una médium. Disfrazado, se dirigió a Ende, donde vivía una mujer conocida por comunicarse con los muertos. Saúl sabía que estaba rompiendo con todo lo que había defendido como rey, pero su desesperación hablaba más fuerte. Ordenó al médium que invocara el espíritu de Samuel, el profeta que una vez lo había ungido. Para sorpresa de todos, Samuel apareció, pero su mensaje no fue nada reconfortante. El espíritu de Samuel, severo y directo, anunció que la batalla estaba perdida incluso antes de comenzar. Los filisteos ganarían, y Saúl y sus hijos morirían en el campo de batalla. El destino estaba sellado. El corazón de Saúl, ya afligido, se hundió en una desesperación total. Sabía que sus días estaban contados, pero aún así, tenía que afrontar la batalla que tenía por delante. En los albores de la batalla en el monte Gilboa, el ambiente era pesado y sombrío. Saúl, con el corazón abrumado por la predicción de su propia muerte, dirigió un ejército que ya parecía derrotado antes de levantar sus espadas.
Los filisteos avanzaron con fuerza, y el ejército de Israel, sin el favor de Dios, comenzó a desmoronarse. Rápidamente, la situación se volvió desesperada. Los hijos de Saúl, incluido Jonatán, su fiel heredero, murieron en batalla. Saúl, al ver la devastación que lo rodeaba, fue gravemente herido por los arqueros filisteos. Sabiendo que la captura era inevitable y temiendo la humillación a manos de sus enemigos, Saúl tomó una decisión final y trágica. Pidió a su escudero que lo matara, pero el joven, aterrorizado, se negó. Sin otra opción, Saúl se arrojó sobre su propia espada, acabando con su vida en el campo de batalla, rodeado de derrota y desesperación. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos se difundió rápidamente. Los filisteos, al encontrar los cuerpos, profanaron a Saúl. Lo decapitaron y exhibieron su cabeza y armadura como trofeos de guerra. Su cuerpo mutilado fue colgado en las murallas de la ciudad de Bet-Seán como humillación final. Pero, en medio de la desolación, aún resonó un gesto de lealtad. Los valientes hombres de Jabes de Galaad, que nunca habían olvidado cómo Saúl los había salvado años antes, arriesgaron sus vidas para rescatar el cuerpo del rey caído. Lo trajeron de regreso y lo enterraron con honores. Incluso en su trágica muerte, Saúl recibió un último acto de respeto. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos llegó a David, quien se encontraba lejos del campo de batalla. Aunque Saúl había pasado los últimos años persiguiendo a David, tratando de quitarle la vida a toda costa, el joven no sintió alivio con la caída del rey. Al contrario, su corazón se llenó de tristeza. Saúl había sido el primer rey de Israel, el ungido de Dios, y además, Jonatán, su mejor amigo, también había caído en esa batalla. El dolor de la pérdida pesaba sobre él como una carga inmensa. David, conmovido, compuso un cántico de lamento que resonaría entre los israelitas durante generaciones. En él, ensalzó la valentía de Saúl y Jonatán. Como han caído los poderosos, dijo, reconociendo las virtudes de los dos hombres, a pesar de todo lo sucedido. Fue una muestra de honor y respeto que pocos esperarían de alguien que había sufrido tanto a manos de Saúl. Incluso en medio de la persecución, David nunca dejó de ver a Saúl como el elegido de Dios, alguien que, al principio, tuvo grandes promesas y potencial. El lamento de David no fue solo un homenaje a Saúl y Jonatán, sino también una reflexión sobre el fin de una era. La nación de Israel se encontró ahora sin un rey, sin un liderazgo claro, y el vacío dejado por la muerte de Saúl abrió espacio para el siguiente capítulo de la historia. Con la muerte de Saúl, la nación de Israel se encontró en un tiempo de incertidumbre. El hombre que una vez había sido elegido por Dios para dirigir al pueblo, que inició su reinado con grandes victorias y la promesa de una nueva era, ahora había caído, desobediente y lejos de la voluntad divina. Pero incluso en medio de su tragedia, Saúl dejó un legado innegable. Su historia, marcada por momentos de valentía y audacia, fue también una poderosa advertencia sobre los peligros de la desobediencia y el orgullo. David, con el camino abierto hacia el trono, observó la sombra que dejó Saúl. El reinado de Saúl, aunque comenzó con la bendición de Dios, se había visto empañado por decisiones apresuradas y un corazón que gradualmente se apartó de la obediencia. Las victorias iniciales de Saúl fueron grandes, pero su incapacidad para confiar plenamente en Dios y seguir sus instrucciones fue lo que poco a poco lo llevó a su caída. David sabía que, como nuevo ungido de Israel, tendría que aprender de los errores de su predecesor. Necesitaría no solo ganar batallas, sino también mantener un corazón fiel y obediente al Señor. La transición de poder entre Saúl y David simbolizó mucho más que el intercambio de reyes. Fue el comienzo de una nueva etapa para Israel, una era que David tendría que liderar con sabiduría, aprendiendo no solo de sus propias experiencias, sino también de los vaivenes del rey anterior. Saúl, que empezó con un potencial tan grande, se había perdido. Sin embargo, el futuro de Israel apenas comenzaba, y con él debían comprenderse profundas lecciones. La vida de Saúl revela una trayectoria compleja y llena de matices. Fue el primer rey de Israel, elegido por Dios, alguien que inició su reinado con humildad y grandes victorias. Había en él la promesa de un líder fuerte, un hombre que podría haber guiado a Israel a través de muchos años de prosperidad. Sin embargo,
Poco a poco, Saúl permitió que la inseguridad y el orgullo se apoderaran de su corazón. Su impaciencia con las órdenes de Dios y su falta de confianza en las instrucciones divinas se convirtieron en su mayor enemigo. Cada una de las desobediencias de Saúl lo alejó más de Dios, y el trono, que al principio parecía ser su llamado, se convirtió en una pesada carga. El poder que tanto buscó mantener terminó corrompiéndolo, y sus decisiones equivocadas trajeron consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Su obsesión con David y el miedo a perder el trono lo cegaron ante la verdad de que se había desviado del plan de Dios mucho antes. La historia de Saúl nos enseña que empezar bien es importante, pero la verdadera prueba es cómo llegamos hasta el final. La obediencia a Dios es lo que sostiene a un líder, y sin ella, incluso el camino más prometedor puede terminar en la ruina. Saúl nos muestra el peligro de dejar que el orgullo, la envidia y el miedo superen la fe y la confianza en Dios. Al mirar su vida, recordamos que no es el comienzo lo que determina nuestra historia, sino la forma en que perseveramos en los caminos de Dios. Y para David, que ahora asumió el trono, esta sería una lección que nunca podría olvidar. Si esta historia de Saúl tocó tu corazón y te inspira a seguir descubriendo los caminos de la fe, te invitamos a dar me gusta a este video y compartirlo con todos tus seres queridos. La fe debe ser compartida, y tú puedes ayudarnos a llevar el mensaje de Dios a miles de corazones. Solo tienes que suscribirte, es gratis, pero para nosotros significa muchísimo. Nos permite seguir creando contenido que mantenga viva la palabra y que transforme vidas. Únete a esta misión y no te pierdas las próximas historias que cambiarán tu forma de ver la Biblia.